Entonces, para entender cuál es el espíritu, la conceptualización propiamente de este programa, tenemos que entender que, para empezar, Revit deriva del concepto revolutionated, que significa revolución, revolucionar, pues, revolucionado. En ese sentido, podemos considerar que Revit como tal, como puntualmente lo señala Estuardo, Revit se basa en la metodología BIM. Se basa en la metodología BIM, que por sus siglas en inglés podemos considerarlo como Building Information Modeling, lo que en español podría estarse considerando como modelado a partir de información edilicia o información para la construcción. Ojo con esto, modelado a partir de información edilicia o información para la construcción. En otras palabras, lo que hace Revit es construir virtualmente un edificio, pronosticar desde la etapa de proyecto, la etapa de desarrollo, la etapa de ejecución y la etapa de operación un proyecto. Lo que hace es justamente simular, pues, desde el proyecto cómo es que un edificio se podría estar, pues digamos, comportando en la ejecución del mismo y en la operación de este. En la operación de este. Entonces, Revit es más que un programa meramente de modelado. Es un programa que se basa en la metodología BIM. ¿Qué significa? Revit tampoco es BIM. Revit se basa en la metodología BIM, pero BIM como tal, la metodología BIM, es todavía mayor a Revit, que insisto, por sus siglas en inglés, significa Building Information Modeling o modelado de información edilicia. Hay muchos programas, además de Revit, que trabajan sobre la metodología BIM. Otro de ellos, bueno, más adelante lo vamos a ver, hay varios, pero otro de ellos en el área, en la industria de la construcción, del diseño, también se considera Archicad. Archicad es otro de los tantos programas que trabajan sobre esta metodología. De hecho, se logran productos muy similares entre estos diversos programas. Hay algunos que trabajan sobre la metodología BIM, pero están enfocados a la industria civil, ¿no? A puentes, a carreteras, etcétera. Algunos otros están en el urbanismo y particularmente Revit y Archicad están como que muy enfocados al tema de la arquitectura, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, la metodología BIM es interesante porque al final del día la metodología BIM atiende tres etapas de un edificio. Lo primero es, por supuesto, el proyecto o la etapa del diseño. Esta es la primera etapa, la etapa del diseño que va, ojo, desde la programación, del desarrollo del programa arquitectónico, programa de necesidades, conceptualización del diseño, dibujo del diseño, hasta posibles simulaciones de análisis energético, posibles simulaciones. Es la primera etapa que atiende la metodología BIM. Insisto, va desde la programación, planeación del diseño hasta el análisis que corresponde a cuestiones energéticas, cuestiones solares, etcétera. Es la primera etapa que atiende BIM. La segunda etapa que atiende BIM es justamente la etapa de la construcción, de la ejecución propiamente del edificio, que va desde el análisis hasta la construcción propiamente, las cuestiones logísticas de la construcción, pasando por la documentación. ¿Qué es este tema de la documentación? Pues propiamente generar los planos, propiamente generar tablas de cuantificación, números generadores, etcétera, etcétera. Y de ser el caso, el despiece para la prefabricación de ciertos elementos, ya sean estructurales, arquitectónicos, de albañilería, etcétera, etcétera. La construcción 4D y 5D y, por supuesto, la logística para dicha construcción. Y, por último, atiende también la etapa de la operación. Les decía que la metodología como tal permite pronosticar cómo es que un edificio se estaría comportando a partir de ciertas consideraciones, por ejemplo, con el cambio climático, por ejemplo, si estamos haciendo, no sé, se me ocurre, un edificio de oficinas y en principio el edificio fue planificado para alojar alguna empresa por cada nivel y de repente el cliente o el dueño del edificio tiene algún otro requerimiento para meter o rentar cada piso para dos empresas, obviamente, el requerimiento de energía eléctrica, el requerimiento de ventilación, el requerimiento de agua, de instalaciones sanitarias, etcétera, pues estarían incrementando. Entonces, con esta metodología BIM se puede pronosticar qué, pues digamos, qué adecuaciones, qué influencia estaría teniendo ese nuevo requerimiento bajo las nuevas condiciones planteadas. Entonces, esto es la metodología BIM, atiende cada una de estos pasos en estas tres etapas principalmente. Inclusive, aquí este tema de la demolición y reincorporación al ambiente no está del todo integrado en la metodología BIM, pero también atiende algunos conceptos básicos respecto a que después de la vida útil del edificio, 50, 70 años, dependiendo del género de edificio, qué es lo que pasaría con el edificio, ¿no? ¿Cómo podríamos estar planificando una reintegración al ambiente? Entonces, propiamente BIM es propiamente eso, ¿no? Es como planificar, pronosticar y prever lo que un edificio podría estar, pues digamos, ofreciendo a lo largo desde la etapa de diseño, la etapa de construcción, la etapa de operación y, por supuesto, su reintegración al ambiente. Eso es BIM. Y Revit, entre otros programas, permite trabajar sobre esta plataforma, sobre esta metodología BIM. Claro, en el caso de Revit, lógicamente, para lograr, por ejemplo, la logística de la construcción, evidentemente, Revit se tendría que estar apoyando, por ejemplo, de otros programas para lograr este cometido. En el caso de la construcción 4D y 5D, en el tema de la estimación ingenieril y particularmente estructural, pues se apoya en otro programa que se llama Robot, es decir, hay compatibilidad entre Revit y otros programas para lograr justamente todo este ciclo que considera la metodología BIM. ¿De acuerdo? Ok, entonces lo que necesito que nos quede claro ahorita, muchachos, es que Revit no es el equivalente a SketchUp, en donde modelamos cualquier cosa y sí puede estar teniendo compatibilidad con Twinmotion, por ejemplo, para generar renders pues bastante profesionales, ¿no? No es eso Revit nada más. Permite lograr el modelado, pero como producto colateral de todo lo que hace.
de todo lo que hace. Entonces, desde un inicio, nosotros lo que hacemos es comenzar a trabajar con la construcción virtual de un edificio. Por ende, desde antes de desplantar un muro, una cubierta, un piso, una plataforma, etcétera, desde antes de eso tendríamos que estar ya considerando qué material va a tener este muro, qué acabado o plafón va a tener esta cubierta, si va a ser un piso falso, un piso sólido, etcétera. Para efectos de Revit básico, que es la naturaleza de este curso, para efectos de este curso, solo vamos a llegar al tema de lo arquitectónico. No obstante, entiéndase que como Revit considera la plataforma, la metodología BIM como base para operar, entiéndase que hay otras etapas denominadas en Revit como disciplinas, principalmente las ingenieriles, que pueden estarse trabajando desde Revit. La cuestión estructural, la cuestión de instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas, de gas, protección civil, etcétera. Entonces, todo eso lo podemos trabajar en Revit en colaboración o en compatibilidad con algunos otros software. No obstante, para efectos del alcance de esta asignatura que es Revit básico, existe un intermedio y un avanzado. Para efectos de Revit básico solo tendríamos la cuestión arquitectónica, ¿de acuerdo? Bien, les comentaba que existen en el mercado una serie de programas que se basan, su operación se basa en la metodología BIM. El más conocido en el mercado es, en efecto, Revit, el cual, pues ya saben ustedes, ¿no? Está diseñado por Autodesk y tiene alta compatibilidad con todos los productos de Autodesk y algunos terceros, ¿no? Principalmente con CAD. Actualmente, justamente andaba viendo un reportaje que actualmente en todo lo que es América Latina, el programa que es más utilizado en los despachos o en los organismos de diseño y construcción sigue siendo AutoCAD. Sin embargo, se vislumbra que a corto plazo, y a corto plazo entendamos de 3 a 5 años aproximadamente, todo este tema del uso de AutoCAD en este tipo de despachos en América Latina, pues se va a ir, pues digamos, actualizando a las versiones recientes de Revit. ¿Y por qué me enfoco en América Latina? Porque ya en el resto de países desarrollados, la mayoría de Europa, Estados Unidos, Canadá, ya es un hecho que trabajan Revit como parte de este flujo de trabajo que todos tenemos durante el trazo, bueno, durante los primeros trazos de conceptualización hasta la conclusión de un proyecto ejecutivo. En estos países ya desarrollados, Revit ya es la mejor opción en ese sentido. Cabe mencionar que Revit es el programa que más se utiliza en estos países desarrollados. Sin embargo, está su, digamos, su competencia, que es Archicad de Graphisoft. Es su competencia Archicad. ¿Qué es lo que implica con Archicad? Archicad trabaja de una manera muy similar a Revit en cuanto a construcción virtual. Sin embargo, existen foros exclusivamente de reviteros y archicaderos, así les llaman, en donde justamente cada uno de los usuarios que trabaja uno y otro programa, bueno, pues tienen debates en el sentido de cuál es mejor, quién facilita más el flujo de trabajo, qué archivos, bueno, qué programa ofrece archivos más ligeros, etcétera. Y lo que sí es sano comentar es que en el caso de Archicad, quien lo fabrica o lo produce Graphisoft, en el caso de Archicad, ciertamente digamos que tiene ventajas significativas en cuanto a intuitividad respecto a la interfaz, respecto a Revit. De hecho, Archicad en algunos casos permite obtener productos de una manera más sencilla que Revit. Sin embargo, Revit como tal es quizás sea la fama, quizás sea la marca, quizás sea que como quienes trabajan actualmente con Revit evolucionaron de AutoCAD, que es de Autodesk, a Revit, que sigue siendo de Autodesk, quizás por eso Revit sigue siendo el número uno en el mercado. No obstante, Archicad va bastante pegado a él, atrás de él, por el tema de que todavía se utiliza mucho, Archicad sí se utiliza mucho, pero para nada se podría equiparar o emparejar a la cantidad de usuarios que tiene Revit en ese sentido, ¿no? Entonces, Archicad también es un programa bastante bueno, sin embargo, no tiene la misma compatibilidad que ofrece Revit con muchos programas. Sí tiene la compatibilidad con algunos, pero Revit quizás ofrezca todavía mayor diversidad en compatibilidad con otros programas, sobre todo por el tema del rendereo. Les comentaba la sesión anterior que Revit es compatible con Twinmotion, con V-Ray, y más aún, no me acordaba del motor de rendereo de Autodesk, pero en la sesión anterior no me acordaba. Sin embargo, ahorita lo recuerdo y es Lumion. Lumion es propiamente nuevamente desarrollado por Autodesk, entonces digamos que es la mancuerna de Revit, pero eso no significa que nada más se pueda estar desarrollando el rendereo en Lumion, sino también tiene compatibilidad con Twinmotion, les decía, y con V-Ray, que son de los motores más de rendereo más solicitados por los usuarios que modelan mucho en 3D. Entonces, les comentaba, Archicad también es demasiado bueno y de hecho yo sí podría identificar como usuario de ambos programas, podría identificar bastantes ventajas de Archicad respecto a Revit. El tema desde la apertura del programa, tarda más Revit que Archicad, el peso de los archivos, en algunos casos la obtención de producto es más sencillo obtenerlo con Archicad que con Revit. Y me refiero a la obtención de producto, por ejemplo, el implementar, no sé, un cubo de iluminación en la parte superior, generar algún tipo de bóveda de cañón o, no sé, algún tipo de bóveda de punto medio, etcétera. Es más sencillo generar en Archicad que en Revit. No significa que Revit no lo permita hacer. Claro que lo permite, pero como que hay que seguir una secuencia de mayor cantidad de pasos para lograr el mismo producto que se logra en Archicad. Entonces yo sí le encuentro algunos plus a Archicad respecto a Revit, pero también le encuentro algunos otros plus a Revit respecto a Archicad y entre otros principalmente es la compatibilidad con muchos programas, ¿verdad? Cabe mencionar que una ventaja de Archicad es que existe para Mac y para Windows, mientras que en el caso de Revit solo existe para Windows, solo para Windows, lo que implica que usuarios de Mac
no podrían la posibilidad de instalar Autodesk Revit en Mac. Sí hay alternativas de instalarle a la Mac el Parallels, de instalarle el Bootcamp, etcétera, para tener Windows simultáneamente en Mac. Y en ese sentido ya se instala Revit en Windows, pero no hay como tal la versión de Revit para Mac. Entonces, de entrada yo creo que desde ahí ya le está apresurando un pie encima, un paso adelante Archicad sobre Revit, ¿verdad? Tenemos algunos otros que trabajan sobre BIM, sobre la plataforma BIM, como en este caso es Allplan de Nemetschek. Es otro de los programas que trabajan con esta plataforma. Sin embargo, seguramente la mayoría no lo conocemos, ¿no? Porque Allplan, vaya, lo utilizan más en países nórdicos de ese lado del mundo. Sin embargo, es un programa también que trabaja sobre la plataforma BIM. Algunos otros, bueno, está EcoSmith de Building Designer, que es de Bentley, también trabaja sobre la plataforma BIM. Algún otro como Vectorworks de Nemetschek, se dan cuenta, Allplan y Vectorworks, ambos son de Nemetschek. Sin embargo, aquí en el caso de Vectorworks, pese a que trabaja con la metodología BIM, está más enfocado, digamos, que a la ingeniería industrial, y sobre todo al diseño, pues como de piezas, pues. Sin embargo, también trabaja sobre la metodología BIM. Y por último tenemos el denominado edificios, ¿no? Que es de AK Software, AK Software. Entonces, estos son algunos, no son todos, pero son los que de cierta manera tienen mayor presencia en el mercado, que trabaja con la plataforma BIM, con la metodología BIM. Y de todos estos, únicamente Archicad y Vectorworks ofrecen una versión tanto para Windows como para Mac. Los demás solo trabajan en Windows, ¿verdad? Entonces, son características, pluses que algunos ofrecen respecto a otros. Les comentaba que de todos estos, los que mayor presencia tienen en los, pues digamos, despachos, en los sitios de diseño, en los organismos de construcción, pues es propiamente Revit y Archicad. Y una gráfica que muestra, vean, esta grafiquita muestra el uso de cada uno de estos programas conforme ha pasado el tiempo, de tal manera que en principio Archicad predominaba sobre Revit, pero Revit ha tenido un despunte impresionante de tal forma que desde el 2009 aproximadamente Revit ya comenzó a tener o a ganar mercado o uso en el mercado respecto a Archicad. De hecho, en el caso de Archicad, vean como que ha reducido sustancialmente el uso de la demanda de y en el caso de Revit, vean cómo se ha incrementado significativamente su uso, con picos, por supuesto, pero vean, ya al final del día ya ha desplazado, por mucho ha desplazado el uso de Archicad. Bien, entonces, fíjense bien, desde ya vamos a entender todos nosotros a Revit de la siguiente manera, particularmente en nuestro curso y en nuestra vida profesional. Revit lo vamos a entender como un programa informático para arquitectos y constructores basado en la metodología BIM y en el dibujo paramétrico. Señores, este tema del dibujo paramétrico es sumamente interesante. El diseño, o en este caso el dibujo paramétrico, se basa en la conformación de algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Son una serie de secuencias que permiten pronosticar o predecir a partir de la información que le bases, que le deposites, vaya, permiten predecir u ofrecerte diferentes alternativas, en este caso de diseño, en este caso de dibujo. Aquí al hablar de que se basa tanto en la metodología BIM como en el dibujo paramétrico, Revit hace referencia a que, bueno, ya les expliqué con toda precisión a qué se refiere la metodología BIM, que propiamente atiende todas las etapas del edificio, desde la etapa de planificación, conceptualización, diseño, ejecución, operación, hasta la etapa relacionada con la devolución al ambiente, ¿no? La reintegración al ambiente. Eso es el tema de la metodología. Sin embargo, aquí en Revit el dibujo paramétrico asiste al hecho de que en realidad nosotros lo que hacemos en Revit para lograr la construcción virtual de un edificio ni siquiera es lo que hacemos en AutoCAD. En AutoCAD, si quisiéramos meter un eje, un muro, por ejemplo, representar un muro, lo que hacemos en AutoCAD es, bueno, la primera línea que responde al acabado exterior, la segunda línea que responde al núcleo del muro, después una tercera línea que es el eje, una cuarta línea que es el núcleo interno del muro y una quinta línea que corresponde al acabado interior. Entonces, para representar un muro en AutoCAD, pues lo que tenemos que hacer es representarlo a partir de 5 líneas mínimo a partir de 5 rectas, a partir de 5 líneas con diferentes calidades, diferente tipo de líneas, espesores, etcétera. Sin embargo, vamos a suponer ya tenemos las plantas arquitectónicas en CAD, después hacemos los alzados, ya sea fachadas, cortes generales, pero resulta que cortes por fachada inclusive, ¿no? Perspectivas. Resulta que a la mera hora el cliente nos dijo, oye, lo que pasa es que esta ventana que estás ubicando en la sala de espera de esta central camionera, pues no quiero que sea una ventana nada más, sino quiero que sea un muro cortina, que vaya de piso a techo y que además sea, no sé, orgánico, que tenga cierta curvatura. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en el caso de CAD, primero corregir pues digamos, esa observación en plantas, después en los cortes, después en los alzados, volver a generar renders, adecuar el modelo 3D, etcétera. Todo eso lo tendremos que corregir vista por vista. En el caso de Revit, cuando hablamos de una corrección de esas características, basta con corregirlo en cualquier vista o en el modelo 3D y en automático se adecua en el resto del proyecto, en el resto de recursos del proyecto. ¿A qué voy? Eso es el dibujo paramétrico en Revit, que basta con hacer la adecuación en cualquiera de las vistas y en automático se adecua al resto del proyecto. Y por ejemplo, si inclusive ya habíamos llegado al tema de la cuantificación o números generadores en donde habíamos considerado, se me ocurre, 10 metros cuadrados de cristal y ya con el muro cortina ascendió a 120 metros cuadrados, inclusive al hacer
esa adecuación de una manera muy sencilla en cualquiera de las vistas, inclusive también se corrige en el tema de la cuantificación. Entonces, el dibujo paramétrico en Revit consiste justamente en el apoyo de algoritmos para que Revit identifique el cambio o la adecuación en cualquiera de sus vistas y en automático esté actualizando todo el tema relacionado con el proyecto en todas sus perspectivas, documentación. Si ya teníamos planos incluso impresos, también los estaría corrigiendo. Claro, habría que volver a imprimir, pero pues es lo de menos, ¿no? Entonces a eso se refiere con el dibujo paramétrico. Pero ojo, estamos ahorita desmenuzando con toda precisión el tema de Revit, ¿no? Lo que es Revit. Pero entonces vamos en el tema es un programa informático para arquitectos y constructores basado en la metodología BIM y en el dibujo paramétrico, que a partir de un proceso simple de bosquejo 2D, ojo, a partir de un proceso simple de bosquejo 2D, permite construir virtualmente un edificio con el fin de simular las diferentes etapas que éste enfrentaría en la realidad. Va de vuelta. A partir de un proceso simple de bosquejo 2D, permite construir virtualmente un edificio. ¿Qué es esto? Nuevamente, les comentaba que en el caso de AutoCAD para representar un muro hay que estar trazando 5 rectas, ¿no? Con diferentes calidades, todo este rollo. En el caso de Revit no es necesario poner esas 5 rectas porque al vertirle previamente la información relacionada de qué estaría construido determinado muro, ya le estamos dando el sistema constructivo, el espesor, los materiales, el acabado, etcétera. Por lo que para generar un muro en planta, en alzado, en la vista que estemos trabajando, basta con simplemente bosquejar. ¿A qué me refiero con bosquejar? Con dar una sola recta y en automático el muro ya se estaría generando en todas las vistas, en modelo 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que a partir de un simple bosquejo 2D se estaría generando cada uno de los elementos o componentes que estarían conformando el proyecto. Para generar un piso, basta con darle el perímetro del piso y en automático ya se está integrando virtualmente, desde el punto de vista constructivo virtual, el piso al proyecto. Entonces, realmente genera una eficiencia significativa en el flujo de trabajo que hasta ahora hemos, pues digamos, practicado a lo largo de la carrera y quienes ya trabajan en la vida profesional, ¿no? Bueno, ¿esto con qué fin? Con el fin de simular las diferentes etapas que enfrentaría, que el edificio, con el fin de simular las diferentes etapas que el edificio enfrentaría en la realidad. Por eso es que les comentaba que pronostica, puede tener la posibilidad de pronosticar consumo energético, necesidades eléctricas, etcétera, etcétera. Desde su conceptualización hasta su diseño, construcción, operación y fin de vida útil, es decir, en todas las etapas, para optimizar los diferentes recursos que en él se invertirían durante su materialización. ¿Qué recursos? Bueno, pues económicos, humanos, energéticos, materiales técnicos, por mencionar algunos. En resumen, un modelo BIM debe contener el ciclo de vida completo del edificio, desde el concepto hasta la construcción. Y esto es lo que al final del día Revit hace, pues digamos, en conjunto con algunos otros software con los cuales es compatible en el caso particular de las ingenierías, de las diferentes disciplinas ingenieriles. Aquí tenemos la cuantificación, la programación, los planos, tanto en plantas como en alzados, el modelo 3D, algunos detalles constructivos. Tenemos en este caso, pues, lo puedo vincular como con un video, o sea, un recorrido virtual, pues, el hecho de que tenga o sea, simula pues lo del cine, ¿no? Entonces, realmente eso Revit, eso permite hacer Revit al basarse en la metodología BIM, ¿de acuerdo? Entonces, para consolidar lo anterior, debemos entender que Revit no es lo mismo que AutoCAD. ¿Qué significa? Que si sabemos AutoCAD, bien, pero si no sabemos AutoCAD no pasa nada. Podríamos iniciar desde cero con Revit sin tener justamente ese antecedente que AutoCAD ha marcado mucho en los diseñadores o constructores, ¿de acuerdo? Entonces, que voy a reproducir un video muy sencillo en donde vamos a encontrar las diferencias entre CAD y Revit. Algo que me llama la atención del video y que deja muy claro es que en su momento AutoCAD cuando apareció, pues revolucionó, digamos que la industria de la construcción, el diseño arquitectónico urbano. ¿Por qué razón? Porque hasta antes de su aparición lo que hacíamos era dibujar a mano, ¿no? A partir de vectores, era dibujar. Queríamos una planta arquitectónica línea por línea, queríamos una silla, literalmente el contorno, etcétera. Cuando aparece CAD, seguimos haciendo lo mismo, seguimos dibujando. Eso es lo que hacemos en CAD. Continuamos dibujando, sin embargo, la diferencia entre dibujar a mano, con instrumentos, vaya, instrumentos de medición y dibujo, y dibujar en CAD, es que en CAD tenemos la posibilidad de que con un control Z regresamos al caso anterior, ¿no? Y en el caso de a papel, pues es bien complicado un control Z. Además, con CAD tenemos una precisión impresionante. Si queremos diseñar toda una ciudad de X cantidad de hectáreas, lo podemos hacer en CAD. En el caso de hacerlo a papel, a partir de una escala, se complica porque a lo mejor tendríamos sábanas y sábanas y sábanas. Es decir, lo que hacemos en CAD es continuar con el dibujo, en este caso a partir de vectores, pero de una manera extremadamente eficiente, porque ya tenemos el control C, el control Z, los trim, los offset, el circle y toda la serie de herramientas que ya conocemos, ¿no? Pero no dejamos de dibujar en CAD. Eso es lo que seguimos haciendo, dibujando. Y de hecho, aquí yo les pregunto a ustedes, bueno, sí, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el flujo de trabajo que normalmente persiguen cuando desarrollan un proyecto? ¿Cuál es el flujo de trabajo que hacen? Me refiero a cuando lo representamos. Ya tenemos todo el tema de estudios preliminares, ¿no? Ya tenemos con precisión inclusive el bosquejo de lo que queremos hacer. ¿Cómo lo pasamos, en este caso, a los planos? Lo primero que normalmente hacemos, y si alguien lo hace diferente, compártalo, pero normalmente lo que primero hacemos es generar las plantas arquitectónicas. Ya que obtenemos las plantas arquitectónicas, obtenemos las fachadas. Después de las fachadas, lo que obtenemos, pasamos los cortes en las arquitectónicas, las plantas, ya generamos los alzados de los cortes generales. Y lo mismo con los cortes por fachada. Y por último, generaríamos el modelo 3D para estar obteniendo las diferentes perspectivas. Pero es más o menos ese flujo de trabajo, es más o menos el flujo de trabajo que todos seguimos para generar actualmente el proyecto. Con Revit ya no se hace eso. Con Revit, desde la primera línea que estemos tirando,
ya estamos generando una construcción virtual y por ende ya estamos generando el modelo, por ende ya estamos generando las diferentes vistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con AutoCAD todavía lo que hacemos es dibujar de una manera mucho, muy eficiente, sin embargo, seguimos dibujando. Y en el caso de Revit ya estamos, a partir de un dibujo parametrizado, estamos construyendo virtualmente el edificio. Por eso es que me he enfocado desde la sesión anterior en hacerles entender que Revit no solo es modelar, sino es construir virtualmente con todas las bondades que ya la imagen anterior nos está ofreciendo, ¿no? Cuantificaciones, documentación, recorridos virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, profe. Bien, ¿qué podemos comentar respecto a este segundo, al contenido de este segundo video? Es una chulada, Rey. En conclusión, ¿no? Y eso que todavía no lo hemos iniciado. Que debimos haber sabido esto antes. Fíjate que esto que comentas, Erandi, yo también coincido con ustedes, debería de ser un programa no que se dé en la etapa final del semestre, perdón, de la carrera, debiese estarse, de hecho hay muchas universidades en donde apenas van como en cuarto más o menos, porque siempre la primera parte de la carrera debe ser a mano, en todas las universidades, pero normalmente en las otras universidades desde cuarto más o menos ya se imparte, porque no solo se imparte a nivel básico, sino intermedio y avanzado, de tal manera que los egresados de estas universidades ya lo dominan bastante bien, porque ya no podríamos decir ni siquiera que es el futuro en cuestión del manejo de software, sino ya realmente es el presente. En América Latina y en los países en vías de desarrollo ha costado bastante como que su inserción. Sin embargo, ya les comentaba que en los países desarrollados, principalmente los europeos y los de Norteamérica, ya lo tienen así como ahorita nosotros dominamos el CAD o el SketchUp, ellos lo dominan, pero en el caso de Revit, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que ya saben que existe entre otros, les decía también que por ahí el Archicad, permite hacer lo mismo y quizás en algunos casos con mayor facilidad. Entonces sepan que existe y en su momento, después de lo que veamos en este curso, entiéndase que pueden ustedes encontrar también muchos videotutoriales en la nube, bueno, particularmente en YouTube, que permiten lograr niveles mayores de dominio, ¿no? Bueno, y por ahí Horacio comenta tantas desveladas que podemos evitar. Podría ser, sí, podría ser. O a lo mejor invertir más en la etapa del diseño, ¿no? Más que en el de representación. Pero bueno, ok. Tengo las 17:28, muchachos. Ya concluyó la primera etapa de la primera mitad de la clase. Vamos con la segunda mitad y lo que sobre lo dedicamos a la interfaz. Me refiero a que la segunda mitad pues va a estar referida rápidamente a la presentación de cada uno de ustedes de los proyectos que tienen, que traen. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que definir ahorita con precisión cuál de todos los proyectos vamos a estar trabajando a lo largo del curso para que a partir de la siguiente sesión, rápidamente, primera media hora nos dedicamos al tema de la interfaz y la personalización de Revit y ya comenzamos a trabajar con el proyecto para eficientar tiempos, ¿de acuerdo? Entonces ya los estoy poniendo como presentadores a todos para que